Bendiciones familia, qué gusto tenerlos otra semana más aquí en Parqueando con Jesús. De este lado su servidor, el Rodolfo, para que juntos hoy podamos seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema que me gusta mucho. Es una pregunta que muchas personas están haciendo, se han hecho y se harán en el transcurso de su vida, y es ¿para qué fuimos llamados? Es importante para nosotros agradecer a cada uno de ustedes por todo el apoyo que le están dando a nuestro canal. Sabemos que muchas personas se han suscrito, que hay personas comentando en los videos. Eso es muy, muy positivo para nosotros porque de esa manera el algoritmo puede recomendar nuestro contenido a más personas que necesiten escuchar la palabra de Dios. La leche no adulterada, la sana doctrina, y esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que más personas puedan ser bendecidas con todo el contenido que compartimos aquí en Parqueando con Jesús. Hoy tenemos una semana de enseñanza y queremos hablar un poquito de este tema de para qué fuimos llamados. Miren que esto es una pregunta constante que se ha hecho en la humanidad. Es una de esas preguntas que yo las llamo las parteaguas, que al momento de buscar respuestas, nosotros podemos encontrarnos con la verdad de Cristo. Pero también es cierto y es una realidad que en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hay un concepto trillado que hoy queremos romper. Y es que, ¿para qué fuimos llamados? Es una pregunta que encierra muchas cosas. Y yo quiero abrir este tiempo de enseñanza. Ya mi hermano acá en producción y yo abrimos en oración y quiero que sepan que vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Primera de Pedro capítulo 2, verso del 9 al 12. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en el tiempo pasado no eran pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. En el tiempo pasado no habían sido alcanzados. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimando por buenas estimándolos por las buenas obras. Y este pasaje encierra tantas cosas y lo vamos a ir desglosando junto con usted. Y yo le pido que vaya a su Biblia, que vaya a la versión que usted maneja. Vamos a estar en Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a estar citando algunos otros pasajes, pero vamos a hablar un poquito acerca de para qué fuimos llamados. Hoy nosotros, cuando nos hablan de que somos real sacerdocio, que es lo primero que abarca Pedro en este llamado, dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Arranca diciendo algo que somos, no por algo que tú merecías o que tú hiciste para merecer. Esto es algo que está en la naturaleza de Dios, que te hizo nacer de nuevo para su gloria y honra. Y hoy nosotros muchas veces vemos dentro de nuestra comunidad de fe personas que tú te preguntas que están batallando y se preguntan por qué a mi hermano sí, a mí no,
¿O por qué empiezan estas comparaciones raras? Empezamos a ver personas viviendo el evangelio de lejos o queriendo decir que son hijos de Dios, pero sin la responsabilidad que aquello amerita. Es como querer una vida de privilegios sin el costo que eso acarrea. Es como decir que somos linaje escogido, pero no queremos abandonar nuestras viejas costumbres. Decir que somos hijos de Dios, pero tú y yo decidir vivir como huérfanos. Es un tema que no es coherente con lo que nosotros vivimos. Y ahí es donde radica la mentira que siembra Satanás en la vida del creyente. Cuando en el Antiguo Testamento alguien era llamado al sacerdocio, habían restricciones. No cualquiera podía ser sacerdote. Tenías que haber nacido en una tribu sacerdotal, en la tribu de Leví. Y habían sacerdotes para todo. Había sacerdotes que recibían a los animales, habían sacerdotes que entraban al lugar santísimo, el sumo sacerdote una vez al año, se repartían las cargas y los trabajos dentro del templo. Y cuando nosotros vemos la función de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, la función del sacerdote era ministrar en la presencia de Dios. Y nosotros hoy, a través de Jesucristo, que Dios nos hace sacerdotes del Dios viviente, nosotros no queremos ministrar a Dios, no queremos orar por nadie, no queremos interceder por nadie, no queremos pagar el precio por los demás. Queremos el título de hijo de Dios para que nos sirvan y es totalmente lo contrario. O para heredar las promesas que me benefician, pero sin las obligaciones o sin el compromiso que hay detrás del llamado que Dios nos ha hecho a estar en su presencia, a ministrar su presencia, porque ahora nosotros somos el templo de Dios. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos el templo de Dios, somos el edificio de Dios y que Él en nosotros es la esperanza de gloria. El pasaje habla de muchas cosas, habla de para que anuncien las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Y este versículo es importante que no termina las cosas, el versículo no termina en que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Te dice, ¿para qué? Porque quedarse en el llamado, en el beneficio de que, mira, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, y lo eres. ¿Pero para qué? ¿Por qué no terminamos de leer el versículo? ¿Por qué no asumimos la responsabilidad que hay detrás de ese llamado? Porque dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Mira, Pedro no está escribiendo solo unas palabras bonitas para motivarte y decirte que fuiste elegido. Pedro está trazando una línea en que aquellos que fueron elegidos por Dios tienen una función, tienen un llamamiento. Dios nos equipó para eso. Dios no te llamó para que te sientas superado en tu vida profesional. Dios no te llamó para que te sientas mejor en tu nueva vida. Dios te llamó para que anuncies las virtudes de Él, ya que te sacó de las tinieblas a su luz. De esa manera, el nombre de Jesucristo es glorificado. La elección de Dios
no elimina nuestra responsabilidad. No es de que Dios, como soy hijo de Dios, ahora todo va a salir a mi favor. Y yo declaro que va tiempos de bendición sobre tu vida. Sí, sí, gloria a Dios. Pero yo quiero que tú sepas que Dios no dejó nuestra responsabilidad hasta ahí. Dios la aumentó. Porque a mayor el privilegio, a mayor llamado, mayor responsabilidad. Yo meditaba en esto cuando preparaba este mensaje y yo decía, miren, a nuestros hijos, a los hijos de los pastores, de los líderes, a los hijos de las personas con influencia, normalmente le ponen una carga que no les corresponde. ¿Y por qué? Porque esperan mucho más de ellos de lo que deberían. No sé si me hago entender. Cuando uno tiene un hijo mayor, el hijo mayor, normalmente los padres colocan cargas de responsabilidad que muchas veces no saben manejar. ¿Por qué? Porque esperamos más de ellos, porque él es mi hijo mayor, porque él debería hacer esto. Y a mayor el llamado, mayor responsabilidad. Y yo no sé si tú sabes, pero el llamado más grande que existe sobre la tierra no es el de pastor, no es el de profeta, no es el de evangelista, no es el de apóstol, ni el de maestro. Es el de hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tú tienes la responsabilidad de glorificar y llevar a las personas a esa luz admirable que te sacó a ti de las tinieblas a su luz. Cuando Pedro dice, ustedes son, marca en el contexto de ese capítulo. Pedro habla acerca de cómo no deben conducirse, cómo era el mal ejemplo en la iglesia en esa época. Aquellos que tropezaban en la palabra siendo desobedientes, y entonces empieza el capítulo 2, verso 9 al 12, dice, pero ustedes, más ustedes son. O sea, ellos son esto, más tú eres esto. Y eso ¿a qué nos invita? Eso nos invita a saber que somos distintos, que debemos vivir distinto y que debemos vivir con la responsabilidad de que las personas van a reaccionar de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Miren, cuando una persona le dice que sí a Jesucristo, yo no sé si yo puse el timer aquí, sí lo puse. Cuando una persona le dice que sí a Jesucristo, yo siempre les digo esto. Este camino es el angosto. Y la demanda siempre va a caer sobre ti. Es decir, el que tiene que hacer las cosas bien, eres tú. El que tiene que poner la otra mejilla, eres tú. Si te ofenden, el que tiene que ir a confrontar, eres tú. Si te hieren, el que tiene que perdonar, eres tú. ¿Pero por qué yo? Porque tú dijiste que tú le dijiste que sí a Jesucristo. Y cuando tú le dices que sí a Jesucristo, la Biblia establece que el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo. Y eso es, ya no vives tú, ya no te defiendes tú, ya no importa ni tu reputación, ya no importa ni tu nombre, ya no importa ni tus planes, y yo no estoy en contra de las personas que planifican su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestro pastor compartía hace un momento algo acerca de que el propósito del creyente, cito las palabras de él, no es que la gente piense que usted es buena gente. El propósito del creyente es ser un siervo fiel. Obediencia quiero, dice el Señor. Y luego él coloca, pastor, es que yo quiero ayudar a la gente. Y lo que yo quiero es hacer la voluntad de Dios. Si en ella está ayudar a alguien, gloria a Dios. Porque la voluntad de Dios es que todos procedan
al arrepentimiento. Me encanta porque Dios no improvisa cuando nos habla, está en un mismo espíritu. Y yo le decía a mi esposo y que me encanta cuando Dios me confirma que el mensaje que preparé es el correcto. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Es un versículo que habla mucho acerca de nuestra nueva vida. La gente lo usa mucho para evangelizar, lo usamos mucho cuando vamos a hacer bautismos. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí es donde yo digo que cuando la Biblia te dice que todas las cosas son hechas nuevas, está hablando de que Dios te escogió como real sacerdocio, como una nación santa, para anunciar la gloria de Él a todas las personas. Y no es solo para colocar versículos bíblicos en tus redes sociales. Eso no te hace cristiano. No es que ahora voy a la iglesia y ya. La pregunta realmente que yo tengo que hacerme en mi vida es, ¿realmente Cristo ha cambiado mi vida? ¿Ha cambiado mi mente? ¿Ha cambiado mi corazón? Cuando alguien te ofende, ¿tú respondes desde la nueva naturaleza? ¿Desde esa nueva vida que Dios te dio? ¿Esa nueva criatura responde o responde el viejo hombre? ¿Responde la vieja mujer? Esas son las cosas que mi esposa me decía hoy estaba medio estresado por una situación con algunos pedidos de la empresa que estábamos sacando y como que me agobié por un momento y mi esposa me decía, me recordaba y que mira, en esta situación es que tienes que mostrar el dominio propio, la paciencia, el amor. Y yo decía, es cierto porque mostrar paciencia y amor en medio de un ambiente tranquilo, pues no merece ningún crédito. Pero cuando estás solo con tu teléfono, cuando pasa una mujer por enfrente tuyo y decides no mirarla, cuando aparece la tentación, cualquiera que sea, en tu caso, según tu propia concupiscencia, ¿quién responde? ¿Responde la nueva criatura? ¿Responde la nación santa, el pueblo escogido, real sacerdocio, linaje escogido? ¿Esa es la persona que responde o responde alguien huérfano, carente de identidad? Porque Pedro cuando habla de ustedes son, es enfocándose en nuestra identidad y este problema es una de las raíces más profundas que causa más problemas en la vida del creyente. Por eso buscamos aprobación, por eso buscamos likes, por eso buscamos fama, por eso buscamos ser aprobados, aplaudidos, por eso publicamos lo que hacemos en redes sociales, aunque tú digas que es para que la gente vea y le demos gloria a Dios, solo Dios pesa las intenciones. Y solo tú sabes el monstruo que estás engordando al no aceptar, confesar que estás buscando tu propia gloria. Y ahí es donde nosotros debemos preguntarnos, ¿saben? ¿Para qué fui llamado? ¿Para construir mi propio reino? ¿Para seguir mi... Mire, uno se escandaliza cuando ve la cantidad de herejías que hay allá afuera. La cantidad de apostasía que hay allá afuera. La cantidad de contenido basura que hay afuera. Gente que yo escuchaba y que realmente hoy no le recomendaría ese predicador a nadie. ¿Saben? Es muy fácil cuando no eres expuesto a las situaciones correctas que impulsan, que te exprimen
puedes ver qué es lo que brota de ti. Porque aceptar el llamado de nación santa, de real sacerdocio, eh, acarrea la responsabilidad de ministrar la presencia de Dios. ¿Y a qué llamo yo ministrar la presencia de Dios? Cuando hay desánimo en tu casa, en tu oficina, ¿a quién buscan? Te buscan a ti. Buscan a esa persona que está llamada a ministrar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿En qué fijas tus ojos? ¿Cuáles son las respuestas que salen de tu boca? Juan 6:63 dice, las palabras que yo les he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes en tu corazón la palabra de Dios, eso es lo que va a salir de ti en los momentos donde realmente se mide el compromiso, el llamado y la responsabilidad que tú tienes como creyente. No dentro de las cuatro paredes del templo, sino allá afuera, donde el mundo se pone hostil, agresivo, donde se pone deshonesto, donde se pone traicionero. Ahí es donde se mide realmente qué es lo que realmente tú dices creer. No digas que Cristo cambió tu identidad y te haces llamar hijo de Dios, pero no ha hecho nada con tu conducta. Eso es contraproducente. Eso no es coherente. Cuando Cristo nos da una nueva identidad, cuando las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, tu mente es renovada. Y si tu mente no está siendo renovada, pues algo está pasando. Algo está pasando. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no se conformen a este siglo, más bien renuévense, reformados por la renovación de vuestro entendimiento para que experimenten cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Y tú dirías, ¿pero qué tiene que ver los... Mire, algo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Pacto, haciendo paralelismo entre el sacerdocio en el Antiguo Testamento y el sacerdocio hoy, es que el sacerdote era el encargado de sacrificar una vez al año un cordero inmolado por los pecados del pueblo. Que había un ritual de por medio, sin duda. Pero hoy la demanda es mucho más alta. ¿Cuál es el sacrificio que Dios quiere? ¿Cuál es el sacrificio que Dios acepta? ¿Cómo quiere Dios que lo adoren? Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables. Me encanta la versión de NTV. Se las voy a leer para que todos estemos en la misma página. Dice la versión NTV, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, ¿cuál es mi llamado? ¿A qué me está llamando Dios? A presentar mi vida por completo. El sacrificio ya no es un cordero. El sacrificio de muerte y resurrección eres tú. Para que haya evangelio en tu vida,
alguien se tiene que morir. La vieja naturaleza tiene que desaparecer. No puede haber dualidades. No puede haber espiritualidad dividida. El real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios viene con la responsabilidad, el deber, no de entregarle algo a Dios, de entregarte tú por completo a Dios. No es nada más el 10% de tus finanzas, es toda tu vida. No es nada más los domingos del culto, son los 7 días de la semana. No es cada vez que voy a mentoría, es cada vez que mentoreas a tus hijos, a tu esposa, a tu vecino, cada vez que aconsejas a alguien que necesita de la palabra de Dios para seguir el rumbo de su vida. A eso me refiero. Esa es la demanda. A eso te llamó Dios. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. El sacrificio espiritual no es cantar, es ofrecerle a Dios toda nuestra vida. Es perdonar cuando la carne quiere vengarse, es poner la otra mejilla cuando incluso tienes la razón, es pasar por alto la ofensa para que las personas conozcan a Cristo, es dar gracia y misericordia cuando realmente tú quieres emitir un juicio. Esa es la vara alta de la gracia. No es ese libertinaje que se predica hoy allá afuera. El evangelio, el pecado, Dios lo toma tan en serio que cuando el pecado del mundo cayó sobre su Hijo, lo mató. Así de serio es el pecado para nuestro Señor. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque todas tus rebeliones, todos tus pecados, todas tus iniquidades fueron sobre Él. El único justo, el único santo. Y nosotros queremos llevar una vida de sacerdotes sin la responsabilidad que eso acarrea. Y ese es el mensaje hoy. El mensaje hoy es que tú puedas entender que no existe evangelio, no existe llamado, no puedes ser hijo de Dios sin la responsabilidad de ser hijo de Dios. Sin la responsabilidad que acarrea ser llamado hijo en la casa de nuestro Padre. No puedes llamarte sacerdote si nunca colocas nada sobre el altar. El cristianismo no consiste solo en venir y postrarte en el altar. En el cristianismo tú eres el altar. En el cristianismo tu vida es el sacrificio. Por eso a mí me encanta que Jesús lo resume en niégate, muere. Ese es el sacrificio. A Él le costó su vida, a ti también te va a costar. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera ganarla, mire, el que la pierda por causa de Él, la hallará. Esa es la vuelta en el Evangelio. No hay misticismo. Gente santa, gente responsable, gente diferente, gente que representa el reino de Dios. La palabra santo significa apartado. Santidad no significa vestido de blanco, personas arrogantes, altivas, tipo fariseos 2026 del siglo XXI. No.
Eso no significa santidad. Santidad no significa que nunca vas a fallar. Significa que tienes un corazón contrito y humillado. Santidad no es que no vas a caer nunca, porque dice Isaías que los jóvenes tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor se levantarán y tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Esto no se trata de caer, es imposible que no vengan tropiezos, dijo Jesucristo. Esto se trata de no hacer de la caída tu hogar, de tener la esperanza de que tienes al Cristo vivo dentro, de que Él contempló tus debilidades y tus fortalezas, y que ahora esa lucha interna, que el hombre interior va ganando terreno y el hombre exterior se va desgastando, la carne. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Obediencia a su palabra, a su voz. Y obedecerlo es exactamente eso. Es que el hombre interior crezca y que el exterior se desgaste. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 15. Y por todos murió. Para los que viven, ya no vivan para sí. Wow. Mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Este versículo nos confronta cuál es el centro de la vida. ¿Para quién estoy viviendo? Miren, yo aquí escribí cosas que en algún momento me confrontaron. Podemos cantar para Cristo, podemos predicar para Cristo, podemos servir para Cristo y seguir construyendo nuestro propio reino. Eso es una realidad muy fuerte para la iglesia. Y miren, familia, yo no sé si usted sabe, pero si no lo sabe, yo se lo digo. Cristo viene pronto. La tierra anuncia que el rey está por volver. No es el momento de jugar a ser cristiano. No es el momento de tener una espiritualidad dividida. No es el momento de vivir fingiendo. No es el momento de aparentar una vida piadosa. Es el momento de tenerla. Es el momento de buscar a Dios con intensidad. No importa si esto lo ven 100, 200, 10, 1 o si lo escucha solo mi esposa. Lo importante es que Dios nos halle fieles a lo que Él nos mandó a hacer. Hoy recibía mensajes de algunas personas, de algunos casos que por un momento inquietaron mi corazón y yo le respondí a un hermano y a un padre de uno de los chicos que tenemos la oportunidad de acompañar, de discipular. Les decía, oren, porque yo no sé cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, pero Dios sí sabe. Yo no soy quien les va a decir, hagan esto o hagan aquello. Yo soy el que les va a empujar a buscar a Dios, que sea Dios quien los guíe. Porque esa es nuestra garantía. Tu cuerpo tiene dueño, tu tiempo tiene dueño, tus habilidades, el pastor lo decía el domingo, tus habilidades tienen dueño, tus dones tienen dueño, tu tiempo, tu dinero, los recursos, tu vida por completo tiene dueño y señor. Y tus talentos no existen para engrandecer tu propio nombre, existen para que exalte el nombre de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo no te compró para ocupar un lugar exclusivo dentro del reino de Dios. Cristo te compró para que su nombre sea glorificado a través de tu vida. Cristo no compró una parte de tu corazón, una parte de tu vida. Cristo te compró por completo. Él pagó el precio completo por tu vida. No puedes decirme que eres hijo de Dios, pero te niegas a obedecer a Jesús como Señor.
Cada vez que alguien me dice a mí que no puede obedecer la Biblia, me está diciendo que no está reconociendo a Jesús como Señor. Un esclavo no decide qué obedecer y qué no. Obedece. Obedece. Juan capítulo 14 dice que el que me ama guarda mis mandamientos, guarda mi palabra. Mas el que no me ama no guarda mis palabras. Hace ese paralelismo en medio del versículo. O me amas o no me amas. O soy tu Señor o no lo somos. Miren que para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero que sepas que el llamado más importante, lo decía Isaac el episodio pasado. Miren que cuando nosotros hablamos de nuestro llamado, podemos ir a Mateo 28 muy rápido, donde Jesús nos dice, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles las cosas que yo les he mandado, a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tú lees los versículos de vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso está en Marcos, capítulo 16, verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Es un mandato? Evidentemente. ¿Es un llamado? Claro que sí. Dios nos entregó el ministerio de la reconciliación. Miren, cuando nosotros fuimos perdonados, fue para que pudiéramos perdonar a otros. Cuando nosotros fuimos reconciliados con el Padre, es para que tú puedas reconciliar a otros con el Padre. Para mí es increíble cómo normalmente nosotros hablamos de aquello que nos gusta, de aquello que amamos. ¿Cuántas conversaciones esta semana o este mes que pasó fueron acerca del Mundial de Fútbol? No es que hablar del Mundial es pecado, no, para nada. Yo estoy hablando de la pasión con que hablabas. ¿Tienes esa misma pasión para hablar de Jesucristo? O cuando te dicen que hables acerca de Jesucristo, no, me da pena, no, es que puedo decir una burrada. Ah, pero para hablar de fútbol no tienes miedo de decir burrada. ¿Por qué tienes miedo de decir burrada? ¿Será que no estás leyendo la Biblia? ¿Será que no te estás nutriendo de la palabra de Dios? Yo no te estoy diciendo que hagas una prédica con homilética, una buena exégesis. Yo estoy diciendo que vayas y prediques el evangelio. No es que me da pena hablar a la gente, pero para decir que iba a ganar Argentina o España, ahí sí estabas mandado a hacer. A cualquiera, en el súper, le estabas diciendo a la cajera que iba a ganar Argentina. Y ahí es donde se mide, ahí es donde se mide. Hablamos de negocio, hablamos de deporte, hablamos de nuestros problemas, con mucha pasión y con mucho esmero, sin pena. Pero cuando nos toca predicar el evangelio, hablar de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz, se nos enreda la lengua. Te digo la verdad, es que te la tengo que decir. Cuando uno se nutre de la palabra de Dios, es imposible que eso no brote de ti. Es imposible que cuando la gente te pide un consejo no salga una palabra de vida. Es imposible que cuando tú veas a alguien afligido no brote de ti ríos de agua de vida. El problema es cuando
creemos que tenemos cisternas llenas y son cisternas rotas, cavadas por nosotros mismos, sin fundamento. Nos alimentamos de la comida rápida de las redes sociales. Nos olvidamos de meditar en las Escrituras. Mateo 5, del 14 al 16 dice, ustedes son la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra responsabilidad es anunciar con nuestras palabras y confirmar esas palabras con nuestra conducta. Eso hace un sacerdote. Y a mí me llama la atención algo. Miren, cuando nosotros hablamos de sacerdocio, las mujeres lo asocian al sacerdocio del hogar, al sacerdote del hogar. Y es cierto, la Biblia habla del sacerdocio del hombre, es cierto. Pero cuando Pedro hace este llamado, no hace el llamado solo a los hombres. Ustedes son real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. ¿Está diciendo solo? No, es que cada uno de ustedes tiene un sacerdocio que ejercer. Mujer, tú debes ejercer el sacerdocio de Cristo en la vida de tus hijos. Tú ejerces el sacerdocio de Cristo cuando te sometes a tu esposo. Esposo, tú ejerces el sacerdocio de tu casa cuando amas a tu esposa, instruyes a tus hijos, provees a tu hogar. Esto no es un llamado solo del hombre. Y la responsabilidad espiritual de la casa sí es del hombre, pero también hay funciones bien específicas para la mujer. También hay funciones bien específicas en el llamado que Dios le hace a la mujer. Que sea hacendosa, que sea cuidadora de su hogar, que edifique un hogar para el Señor, que críe hijos temerosos de Dios. La mujer de Proverbios 31 dice, la mujer sabia, dice que es la que edifica el hogar. Entonces no me vengan con que el sacerdote, aquí dice, Rodolfo está hablando de sacerdocio, eso es para ti, y le das un codazo a tu esposo. No, para ti también. ¿Cómo ejerces el sacerdocio de Cristo en tu trabajo? ¿Cómo ejerces el sacerdocio de Cristo en el supermercado, en el parque, con el taxista que te tira el carro? Ay, Dios mío. Miren, cuando yo hablo y confirmo mis palabras a través de mi conducta, yo estoy predicando y exaltando el nombre de Dios. Yo estoy exhibiendo a aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es impresionante. Que el testimonio de lo que dices sea coherente con lo que haces, eso realmente impacta las vidas. Eso es lo que es un cristiano de verdad. Eso es lo que hace el Cristo vivo dentro de nosotros. Mira que dice Primera de Pedro capítulo 2, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. El tiempo va volando, volando. Y a mí me encanta cómo Pedro pasa, miren, de nuestra identidad a nuestra conducta. De lo que Dios dijo que somos, para qué éramos eso, y ahora es directamente con nuestra manera de vivir.
Observa cómo el lenguaje cambia ahí. El pecado no es algo no es algo con lo que tú tienes que jugar. El pecado es algo que Dios toma muy en serio. Y es una batalla interna. A mí me llama la atención la gente que me dice, no, yo estoy peleando contra este pecado. ¿Peleando? ¿Cómo peleando? Sí, peleando, pero si me acabas de decir que caíste la semana pasada. Sí, pero yo peleé, pero caí. Y la definición de pelear, de batallar, es oponerse violentamente en contra de algo o de alguien. Y yo no veo que tú te opusiste violentamente contra ese pecado que tú me dices que caíste. ¿Tú realmente eres sincero y estás peleando en contra de eso? Porque si estuvieras peleando, pues llamas antes de pecar o no. Prefieres llamar después que pecaste. Y esto no es para condenación. Esto es para que tú identifiques los patrones del círculo nocivo de conductas insanas que hay en tu mente, en tu corazón, con las que todavía estás batallando. Y esto tiene nombre y apellido, no te has arrepentido. Rodolfo, ¿cómo me vas a decir eso si yo le pedí perdón a Dios, yo me arrepentí? Eso no es arrepentirse. Romanos capítulo 12, lo leímos hace un momento. Es renovar tu mente. Es quitar mentiras y reemplazarlas por verdad. Y eso hace que haya un cambio de conducta, hay una batalla interna. No te voy a decir que los deseos no existen, porque dice la palabra de Dios que los deseos carnales batallan en contra del alma. Es decir, eso existe. Lo único es que el espíritu te da el dominio propio cuando tú eres consciente, cuando tú confiesas, cuando tú te pones de acuerdo con Dios de que lo que estás haciendo está mal, empiezas a vivir una vida como linaje escogido, real sacerdocio, nación separada para Dios, nación santa, como un pueblo adquirido por Dios. ¡Ey! Para ejercer el sacerdocio en el Antiguo Testamento no podía ser cualquiera. Tenías que nacer en una tribu específica, ser hijo, tener el linaje de Leví. ¡Ey! Y hoy que Cristo te escogió entre tantas personas para ejercer el sacerdocio que Él nos demanda, pues tú quieres ejercerlo como te da la gana. Aquí dice que Pedro nos habla de abstenerse, abstinencia. Aquí no dice aprendan a controlarlo, consuman menos. No, aquí dice abstenerse, absténganse de los deseos carnales. Y, cuando hablamos de abstenerse, hay conversaciones que tienes que dejar de tener. Si hay conversaciones que te llevan a murmurar, por ejemplo, eso es un lenguaje de un sacerdote, de alguien que fue llamado como hijo o hija de Dios, según lo que conoces de tu padre. ¿Tú crees que tu padre está contento con esa conducta? Evidentemente no. Si tienes un poquito de conocimiento de la Biblia, te das cuenta cómo Dios toma en serio este pecado que Él dice que es como la hechicería. Entonces hay conversaciones, hay personas con las que tienes que dejar de conversar. Claro que sí. Hay aplicaciones en tu celular que tienes que eliminar. Hay grupos de los cuales te tienes que salir. Hay lugares que tienes que dejar de visitar. Porque debes abstenerte de esto. Y esto es un mandato de Dios. Romanos capítulo 8, versos 12 y 13 dice, así que hermanos,
deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viviéramos conforme a la carne, moriríamos. Mas si por el poder del Espíritu mortificáis las obras de la carne, van a vivir. Ahí no dice que las obras de la carne tenemos que dominarlas, ahí tenemos que crucificarlas, tenemos que matarlas. Eso es lo que dice ahí. Y esto es el pecado con el que hoy juegas, con el que hoy acaricias, se convierte en una cadena más adelante que no vas a poder romper. El pecado con el que jugueteas, que tú dices que no es tan grave, es la cadena que estás construyendo para que Satanás te tenga atado más adelante. El llamado para ti es que no alimentes aquello que Jesús te está llamando a combatir. Ese es el llamado para ti. Pedro, cuando termina el capítulo, el versículo 12, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles. Me encanta. Teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles. ¿Qué nos dice esto? Vamos a leerla en la versión NTV. Dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. ¿Cuándo? Cuando el Señor juzgue el mundo. Y esto es importante que tú lo sepas. Esto es importante que tú te enteres. Aquí Pedro está hablando nuevamente de nuestra conducta, de nuestro testimonio. Yo conversaba hace un par de semanas con un hermano, pero es que yo tengo que cuidar mi testimonio. Cuidar lo que la gente dice de mí. No, eso no es lo que tú tienes que cuidar. Tú tienes que cuidar tu testimonio actuando de la manera en que Cristo actuaría, no lo que la gente dice de ti. ¿Me explico? No sé si me hago entender. Cristo dice, bienaventurado sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de males contra ustedes mintiendo. Eso es lo que dice, ¿no? Que van a decir cosas malas, que nos van a calumniar, que nos van a decir toda clase de males contra nosotros, mintiendo. Esa es la clave. Si tu conducta, si tu vida, si tu testimonio de vida habla la verdad, dice la verdad, le muestra al mundo la verdad de quién es Dios, usted está cuidando su testimonio. Porque tu testimonio no es lo que la gente dice de ti. Tu testimonio es lo que tú eres y haces cuando nadie te ve. Es lo que tú eres y haces, y eso no se puede fingir. La gente puede hablar mal de ti una vez, una persona, dos personas, pero la gente que te conoce, que te rodea, que sabe quién eres, dice, eso que están diciendo es mentira, porque yo conozco a fulano, yo conozco a Sultana, yo sé que ella no es así, yo sé que él no es así. Ese es tu testimonio. Porque no podemos manejar la impresión que le damos a los demás. Lo que sí podemos hacer es vivir conforme a las Escrituras. Ese es cuidar tu testimonio. Someter tu vida, tu corazón, tus pensamientos a la palabra de Dios. Y justo allí nosotros debemos medir. No es que nos critiquen por predicar la verdad, no es que nos critiquen por defender la santidad, que no nos critiquen por seguir. El mundo puede rechazar el mensaje que tú portas. Pero realmente tú
y yo no podemos darle al mundo razones legítimas para hablar mal de Jesucristo. Nos pueden criticar por predicar la verdad, pero no por llegar tarde y ser irresponsables. ¿Ven la diferencia? Nos pueden criticar por defender la verdad y la santidad, pero no por faltar a nuestra palabra o no cumplir nuestras promesas. Y eso es algo que nosotros muchas veces tomamos a la ligera. Nos pueden criticar por seguir a Cristo, pero no pueden criticarnos por maltratar a nuestros hijos, a nuestras esposas en casa. Pueden criticarnos por ser radicales en cuanto a la doctrina, pero no nos pueden estar criticando por hacer contratos maliciosos, malintencionados o tramposos con algún cliente o con el gobierno. Porque eso no es Jesucristo, eso no es la iglesia de Jesucristo. Tu testimonio realmente comienza cuando termina la reunión de la iglesia y sales por esa puerta. Porque aquí sentado todos se ven bonitos. Aquí sentado todos se ven guapos, santos. El tema es cuando salimos allá afuera. ¿Qué estás mostrando tú de Cristo? Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 es un llamado a la responsabilidad del llamado que Dios nos hizo. Dios nos hizo sus hijos a través del sacrificio de Jesucristo. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos mandatos, promesas, responsabilidades que tenemos que asumir, que no podemos delegar, que no son opcionales para ti. El llamado a negarte a ti mismo todos los días, tomar tu cruz y seguir a Jesús es un llamado diario. El llamado a predicar el evangelio a toda criatura. El llamado de ir y formar a los discípulos que están dispuestos a poner la mano en el arado. Hacer esa cuota de verdad que la gente puede consumir allá afuera en medio de un mundo tan hostil. Hoy en día es muy fácil distinguir a un cristiano porque el mundo está cada vez peor. Y la luz empieza a resplandecer cada vez más cuando las tinieblas ocupan lugares. Si hay una luz, la tiniebla se disipa. La luz sobresale. El carácter de Cristo se revela cuando no estamos sentados en este podcast. Se mide cuando nadie nos está mirando. ¿Quién eres tú cuando nadie te mira? ¿Quién eres tú? Me queda 1 minuto y medio. Tengo que cerrar, Dios mío. Ayúdame. La pregunta para ti no es ¿qué te ha dado Dios? La pregunta para ti hoy es ¿qué estás haciendo con el llamado que Dios te hizo? La pregunta para ti hoy es ¿qué estás haciendo con la responsabilidad? Mira, si hay algo que yo quiero que te lleves hoy, es que Dios te hizo linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Te hizo hijo de Dios a través de Jesucristo, a través del sacrificio de la cruz. A todo el que le recibió, Él le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Nos dio un espíritu de adopción que nos hace clamar Abba, Padre. ¿Qué estás haciendo tú con ese llamado? ¿Qué estás haciendo tú con los dones que Dios depositó en ti? La iglesia no necesita gente que solo conozca su identidad, sino necesita gente que asuma la responsabilidad del llamado. Que sean cristianos de verdad.
que oren por los demás, que pongan la otra mejilla, que se den por el... Dice que se acabó el tiempo, que se den por los otros. Eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer. Eso es la responsabilidad que tiene que asumir el creyente. Creyentes que deseen vivir en santidad, que deseen darle la gloria a Dios, que decidan hacer las cosas bien aunque eso les cueste. Decía David, no le daré yo a Dios ningún sacrificio que no me cueste. Hoy Dios no te pide un sacrificio de un cordero, de un animal, de sangre. Dios pide tu vida. Dios demanda tu vida. El Evangelio es gratis, pero te costará todo. Si alguien desea seguir a Jesucristo, debe negarse a sí mismo, tomar la cruz todos los días y después seguirlo. Hoy yo no sé si tú estás viviendo como alguien que le pertenece a Dios. Quizás estás esperando disfrutar del llamado, del privilegio, de las promesas de la palabra de Dios y has huido a la responsabilidad que tienes como hijo, como sacerdote, como nación santa. Hoy Dios te invita a que vuelvas tu vida un altar para Él, donde el sacrificio seas tú. Padre, yo te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad que me das de hablarle a tu cuerpo, a tu iglesia. Y si hay alguien del otro lado, Señor, que no te conoce, que Él sepa que todos pecamos y que como pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, Señor. Guíalos hacia tu verdad. Permite que ellos puedan saber y conocer que si confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón esa verdad, serán salvos. Permite que cada persona que está del otro lado pueda compartir este video, esta enseñanza con personas que necesiten escuchar la palabra de Dios y que vuelvan su corazón en estos tiempos tan difíciles al único Dios verdadero. Porque esa es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo a quien tú has enviado. Yo te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, se fue la hora súper rápido. Traté de abarcar todo lo que pude. Eran 9 hojas de información. Evidentemente no pude, pero traté de resumir lo más grueso del mensaje para que usted se llevara y fuera bendecido. Si esto fue de bendición para ti, yo te pido que te suscribas a nuestro canal y que nos dejes un comentario aquí abajo de bendición. Si quieren que hablemos de algún tema, pues coméntalo aquí. Cada vez que alguien coloca un comentario, realmente nos bendice mucho porque le dice a la plataforma que hay interacción y que la gente le está gustando nuestro contenido. Así que nos vemos la próxima semana en Parqueando con Jesús. Nos vemos. Bye bye.